primeramente sale Black Sunday. Ahí fueron los inicios, de ahí. Black Sunday. Ahí fue donde todo cogió forma. Black Sunday, y ahí grabé Si Pudiera Yo, lo grabé en Black Sunday porque Si Pudiera Yo no era punta, Si Pudiera Yo era balada. El amor de una rosa no era el amor de una rosa punta, sino que era un reggae. Todas esas canciones yo las grabé en los Black Sunday. Y de la situación en que uno se cría y todo eso, a pesar de esas situaciones, tal vez pobreza y todo eso, limitaciones más que todo, pero yo creo que me gustaría que contara cómo fue la niñez del sheriff. Era problemático en la escuela, travieso, alegre. No, la verdad aplicado. Okay. Sí, yo creo que mi mamá no tuvo problemas conmigo en ese lado. Y yo creo que cuando nosotros venimos de los pueblos nos damos cuenta, en aquel entonces nos damos cuenta, al estar en los pueblos, mayormente nuestra vida era ir a pescar, ir al monte, ¿ok? Eso, lo primero es ir a pescar, ir al monte. Eso, nuestras madres siempre tenían su terrenito, por ahí sembraban yuca, sembraban plátano. Entonces uno tenía que ir allá a arrancar yuca o a cortar el plátano. Y eso es lo, eso es lo que lo forma a uno. Ok, entonces así fue. Entonces mi crianza fue esa. Ir a pescar, después de ir a pescar, venir y luego ir al monte, cortar plátano, regresar ya a las 8, vámonos para la escuela. Sí. Y ya en la escuela hacer la tarea. Si ya hiciste la tarea, puedes ir a jugar. Sí. Si no has hecho la tarea, no puedes ir a jugar. Entonces, ese fue, pero mi crecimiento fue así. Yo me crecí así, pescando, monte, escuela. Pescando, monte, escuela. Ese fue mi crecimiento. ¿Dónde empezó el sheriff como profesionalmente hablando? Ok, vamos a esto. Todavía estoy en Robatán. Había un señor que tenía un grupito ahí de música country. De música country en Robatán. Entonces, él una vez me escucha, porque siempre me salía ahí, donde yo vivía, en unos cuartos abajo, y había una parte así, un lugar donde uno podía ir a sentarse en las tardes. En la tarde yo sacaba esa guitarra, la pedía, me iba ahí, y yo me iba ahí con mi grabadora y me ponía a practicar y a tocar música y eso. Entonces, él una vez pasa y me dice, hey, tú cantas bien, tú tocas bien, ¿por qué no vas con nosotros ahí? Y él así, para no hacerle la historia larga, porque cada vez que pasaba me miraba, me encontraba tocando guitarra. Sería bueno, va con nosotros. No, yo no sé nada de eso. Pero llegó el momento, le digo, ok, está bien, voy a ir. Entonces fui ahí, porque yo tocaba, yo cantaba mucha música country. La música en Robatán. En Robatán es la música country, música reggae, calipso, soca, esa es la música de Robatán. Entonces ahí, como estuve mucho tiempo en Robatán, entonces uno como que se ambienta, ¿no? Y entonces ya me tocó irme con ellos. Y entonces sí, a tocar reggae y eso. Le gustó la forma y entonces ya después me dijeron, mira, vamos a hacer un toque tal día. Entonces iban ahí, se iban a Coxing Hall, se iban a Punta Gorda, lo que es la Robatán. Y yo allá me iba con ellos. Ahí ese fue el primer grupito que yo milité, no fue por mucho tiempo. Eso lo hacía esporádico. ¿Y cuánto? Lo hacía esporádico, no fue por mucho tiempo. Y lo hacía esporádico. Ahora, llegó un tiempo cuando yo ya me vengo de Roatán, ya me traslado para Corozal. Cuando yo me traslado para Corozal, en el año 1990. ¿Ok? De 18, 19 años. Ya me traslado para allá. Entonces, ya cuando yo estoy en Roatán, hay un amigo que era amigo de mi hermano Vidal. Tú debes de acordarte de Vidal. Adiós, Vidal, adiós. Correcto, esa es una de las canciones que hice por mi hermano. Entonces, mi hermano mayor. Entonces, ese muchacho era músico. Sí. Ese muchacho era músico. Y antes de seguirle con esa trayectoria, le voy a contar otra porque se me está olvidando. Ese amigo de Vidal, él es de Corozal. Pero él llegó un tiempo que iba a ir a tocar a Punta Gorda para la feria de Punta Gorda. El grupo era de Travesía. Creo que era Travesía, van de ahí de Travesía. Ellos llegaron, entonces... Ese el amigo de Vidal lo fue a visitar una vez, que Vidal fue, ahí fue donde yo conocí a ese muchacho que era músico, se llama Fidel. Él vive por esta área de acá. Él se llama Fidel. Él era músico y entonces él llegó ese tiempo, cuando lo conocí, volvió a ir, le hacía falta el guitarrista. Entonces él me fue a buscar
Y me dice, hey, vamos a tocar nosotros en la feria de Punta Gorda. Necesitamos un guitarrista. A ver si nos vas a ayudar. Le digo yo, no, hombre. No, le digo yo, para ir a tocar un conjunto, no, hombre, yo no sé nada de eso. Le digo yo, no, hombre, vos lo podés hacer. Entonces él empieza a decirme cuáles son las músicas. Y todas las músicas que él me decía que ellos tocan, yo me las sabía. Pero el punto está que yo no había militado en un grupo así. Yo, Sí, entiendo. me explico, ¿va? Sí, Y claro. entonces, al final, pues me convenció y me fui. Me fui. Agarré el bajo con ellos, algunas canciones, porque yo también le hacía al bajo. Entonces, algunas canciones él las tocaba en la guitarra. Y cuando él estaba en la guitarra, yo estaba en el bajo. Cuando él estaba en el bajo, yo estaba en la guitarra. Pero mire, llegó un momento, mano. Llegó un momento que empecé a temblar, mano. Pero, mira, ya no podía tocar, mano. Las piernas me hacían así, miren. Unos nervios que me atacaron ese día. Le digo yo, mira, digo, ya no te puedo seguir ayudando, ya no la aguanto, ya. Sí, sí, pero sí, empecé bien, pero ya después me agarraron los nervios, mano. Y ahí, esa es una anécdota de ese grupo donde ese amigo me llevó. Y ese amigo, como yo estaba empezando en la música, él me instruyó un poco más. Me instruyó un poco más en cuando hablamos musicalmente hablando, me instruyó un poco más hablando de guitarra o de notas. Me instruyó un poco más con notas más profundas, sostenidas, octavas, séptimas. Él me ayudó más. Entonces eso me impulsó, eso me ayudó un poco más para tener un poco más de conocimiento. Ahora, se terminó esto cuando yo me vengo para Corozal, ahí me lo encuentro a él, en Corozal. Y entonces van a venir que estamos hablando con el brother aquí, estamos hablando del grupo Black Sunday, de Armenia. Entonces, Armenia va a venir a tocar a Corozal. Entonces, ese muchacho conoce a la gente, a los músicos eso. Bueno, y llegan, van a tocar a Corozal. Entonces, él me dice, él me va a visitar allá donde vivía. Entonces me dice, hey, va a estar acá los Black Sunday, ¿qué te parece? Vamos a rigiar un rato ahí, más tarde. Dale, vamos, hombre. Ven. Al final me fui con él. Y lo mismo que hicimos en Robatán, lo volvimos a hacer aquí. Él agarró algunas canciones en la guitarra y yo en el bajo. Y ahí. Y ya como 2, 3 semanas después, Black Sunday se iba a presentar en Sambo Creek. Y él me dice, hey, van a estar los Black Sunday allá en Sambo Creek. Como yo tenía una moto, entonces nos trasladamos a Sambo Creek allá. Íbamos a rigiar. Él tenía su trabajo de sastre y yo tenía mi trabajo de balconero ahí en Sambo Creek, en Corozal, perdón. Tú sabes eso. Sí, sí. Yo tenía mi taller de balconería ahí. Entonces, nos fuimos en la moto, nos fuimos allá. Y hicimos lo mismo. El punto es que el viejo, el papá de Maino, se llama Rafael Figueroa, le gustó. Porque ahí Gebu, sí. alias el Gebu. El Gebu. A Gebu le gustó como, porque ese me puso a cantar ese día y el amigo, cantate una misa. Porque él conocía, entonces yo ya canté una de esas. Es que siempre no va a faltar esa persona que te dice, dale, dale, dale. Sí, entonces cantate una misa. Agarré la guitarra y ya me acompañaron y canté una. Y al viejo le gustó. Bueno, el viejo habló conmigo, mira que le dije, no estoy interesado en eso. Le digo, y bueno, y así pasó eso. Ya pasó un tiempo y ya volvió otra vez a Corozal y volvimos a ir a rigiar y volvió a hablar conmigo otra vez. Entonces ya le digo, ¿qué? Voy a intentarlo, pues, voy a entrar. Y le entré. Así fue que comenzó todo. Ahí, entonces ya cuando ya dentro yo, ahí sí yo ya soy oficial, miembro de un grupo musical. Pero ese grupo, por eso estoy hablando aquí, todo el tiempo que me he hecho entrevista, primeramente sale Black Sunday. Ahí fueron los inicios, de ahí. Black Sunday. Ahí fue donde todo cogió forma. Black Sunday, ahí grabé Si Pudiera Yo, lo grabé en Black Sunday porque Si Pudiera Yo no era punta, Si Pudiera Yo era balada. El amor de una rosa no era el amor de una rosa punta, sino que era un reggae. Todas esas canciones yo las grabé en los Black Sunday. Punta Ratón, todo eso lo grabé en Black Sunday. De ahí es donde, ahí ese es mi principio, ya integrando a un grupo musical, formando parte. El primer grupo se llama Los Black Sunday. Y mi música, toda esta música, yo ya la traía desde Roatán. Desde los años 85, 86, yo ya tenía todas esas escrituras. Cuando dentro ya los Black Sunday, entonces yo ya empiezo a hacerlas con ellos ahí, los arreglo con ellos ahí y empiezo a cantarlas en los Black Sunday. Interesante. De ahí comienza todo. De los Black Sunday, si seguimos hablando del historial, de los Black Sunday, una vez que estamos tocando en el Carnaval de Ceiba, en la isla, con los Black Sunday,
llegan unos muchachos del grupo Samba. Yo creo que era René, y yo creo que ahí estaba también el que es bajista de Casabia ahora mismo, Espilo, y otro muchacho que tocaba guitarra con ellos, se llama Luis. Llegan y andan buscando a alguien que cante. Porque el muchacho que estaba con ellos, el garífuna que cantaba con ellos, se iba a ir para los Roland, entonces querían un cantante garífuna. Es cuando van ahí y me conectan a mí. Entonces, de ahí es donde yo ya estoy pensando ya en otro nivel. Entonces de ahí hablo yo con el viejo allá, con los Black Sunday, le digo yo, voy a dejarlos, voy a sacar los compromisos de todo este mes, ya para el próximo mes ya no, porque ya voy a formar parte de X grupo. Entonces yo ya me monto al grupo Samba. En Samba solamente estuve 3 meses, que en Samba también grabé Punta Ratón y grabé esas canciones ahí con ellos. Y de ahí, después de los 3 meses ya, cuando se forma ¿qué? El grupo Hielo Verde. Hielo Verde es donde estoy un poco más de tiempo. Hielo Verde es donde estoy ya casi 3 años. Pero Black Sunday 1 año, Samba como 3 meses, y de ahí ya se desintegró, como quien dice, los músicos que estaban en Samba, les salió otra oportunidad con otro dueño de equipo, y entonces ellos decidieron hacer su propia orquesta, los músicos. Entonces ya ellos decidieron hacer Hielo Verde, y ahí es donde ya viene máximo tiempo que yo estoy ya a otro nivel de música, a otro nivel. Me gustaría la primera vez que recibiste un lempira, el billete, y cuándo, ¿te acuerdas más o menos cuándo y cuánto fue? El primer lempira que recibiste por de la música. De la música, o sea, el primer pago por lo que sea. Sí, el primer pago. Bueno, el primer pago, eso fue en Roatán. Sí, ya es de Roatán. Sí, el primer fue en Roatán. O sea que prácticamente... Voy a acercar un poco más, ¿verdad? O sea que prácticamente... No, está bien, se escucha bien. Podemos hablar de que desde los inicios usted ya estaba por lo menos generando algo. Sí, cuando me llevan a mí con ese grupo, ahí en Roatán, esos muchachos ahí para ir a contar, ahí ya. Ya salía algo ahí. Sí, ahí ya salía ya para la soda. ¿Cuánto? Ya me daban mis 200 lempiras, 300 lempiras. No, 200 lempiras. En ese entonces era un buen billete. Sí. Mira, ese era un buen billete, mano. Mira, ahí te compraba todos los guajes que tú querías. El mejor Nike de tenis que tú... No es que yo pensé que me iba a decir que el primer pago era tal vez unos 30, 40 lempiras. No, en Roatán. No. Es lo que yo estaba esperándolo. Recuerda que es en Roatán. Eso sí. Y entonces la paga como quiera, siempre un poquito mejor. Siempre un poquito. Lo que es a la costa. En Roatán siempre. Sí. Ahora, cuando yo ya bajo para tocar ya con los Black Sunday, que yo solamente, pues recuerda que yo tenía mi taller, entonces ya con los Black Sunday, no, hombre, después de pares de años allá atrás, a mí me daban 200 pesos allá, después de 6, 7, 8, 9 años, y aquí me van a querer venir a dar lo mismo, como que está un poco... tengo que irme para arriba, ¿no? Para abajo. Sí, claro. Pero como yo no estaba, no era mi función, no era de algo que yo vivía. Es como un hobby que tenía. Un hobby, yo claro. iba con ellos porque ellos no tocaban toda la semana, todo el tiempo. Ellos simplemente tocaban el tiempo de ferias y eso. Entonces, yo siempre he estado visualizado con mi negocio, que era la soldadura. Entonces, mi 100% de entrada era mi soldadura. Y ahí es. ¿A qué se debe que tras pasar los años y años, no le estoy diciendo viejo, después de que han pasado tantos años, pero el sheriff permanece siendo el sheriff? El nombre, cuando se para en un escenario, mueve a la gente como si que fuera hace 20 años. ¿Cuál es la química? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? ¿Ah? Yo creo que solamente eso lo puedo definir es por la música. Es la música. Es música, porque si tú escuchas San Valentín, mire, le voy a decir una cosa, no sé, ¿cuál fue la última vez? Yo creo que es del video que te estaba mostrando aquí el año pasado que estuve por Nueva York. Hubo un muchacho que anduvo por ahí y andaba con su esposa y se me presentó y se me acercó. Oye, quiero decirte que ella es mi esposa y la canción que yo le dediqué a ella, quiero que me la cantes hoy, es... Wow. Es San a los fríos Valentín. me dio No, es que es San Valentín. Entonces, discúlpame, esa es la historia.
Entonces muchas personas no, yo la enamoré a ella, todos escuchan, agarran una canción y se la dedicaron a la muchacha y hasta el sol de hoy están casados. Es que esa es la diferencia. Miren, esa es la diferencia de hacer música desechable y hacer música calidad, música que se va a quedar. Eso es lo que pasa. Ahí está la respuesta, Chester. Sí. Porque si el artista hace música desechable, 2 o 3 meses ya se olvidó. Pero cuando van a hacer música que conecten con la gente, que busquen conectar con la gente, entonces es música que perdura por los años, siglos. ¿Me entiendes? Esa es la diferencia.